pena y me da terror ver líderes establecer reglas no dogmas y principios doctrinales que no son bíblicos, pero que se establecen para mantener el equilibrio en la congregación, la cual aceptamos y entendemos, pero que los primeros irresponsables o los primeros irreverentes a cumplir dichas normas o dichos estatutos son los mismos líderes que la implantan, los mismos diáconos que la establecen. Son los primeros en anular estos decretos, en romper estos decretos como está establecido. Entonces vemos que se está manifestando lo que en Mateo 23, verso 4 nos dice. Que los escribas, los fariseos ponían cargas a estos hombres, le ponían yugos que ni siquiera ellos con un dedo lo podían mover. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine hoy y siempre en sus corazones. Como siempre y de costumbre, su hermano Miguel Peralta de este lado. Detrás de cámara, como siempre, nuestro hermano Jonefri. Hoy lunes, ya pasó la Semana Santa, mis amados. Los que bebieron su habichuela con dulce y no me trajeron, hay problemas, ya que le puse mi número en el en vivo y no me dijeron nada. Pero ayer hablamos de un tema muy interesante. Ayer domingo hablamos acerca de cómo un hombre tiene que comportarse en el hogar y los compromisos de los hombres. Hoy vamos a hablar de otro texto mal utilizado en la congregación. Vamos a hablar de imposición o esclavitud. Imposición o esclavitud. Si eso realmente se está ejerciendo en la iglesia de Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 23, a la altura del verso 4. Vamos a leer en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ay, Dios mío, ¿verdad? Se me iba a olvidar antes de leer, mis amados. El 24 estaremos en Doña Ana, San Cristóbal, lugar La Sierra. No te quedes. 24, nuestra hermana Bersalina Nivar estará en la palabra de Dios con nosotros. Algo épico, inolvidable acontecerá ese día. Así que vamos ahora a la palabra del Señor. Mateo 23, a la altura del verso 4. Dice así: ¿por qué ata carga pesada y difícil de llevar y lo ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla? Antes, hacer todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensayad su filatira y extender los flecos de sus mantos. Muy fuerte, demasiado poderoso lo que vamos a hablar hoy. Imposición o esclavitud. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en la congregación de imposición y esclavitud, ya que el evangelio nos ha hecho libre. Dice la Biblia que si venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, que al venir a Cristo nosotros alcanzamos libertad y corremos de la esclavitud. Por eso Él dice: venid a mí todo lo que esté trabajado, cargado, que yo os haré descansar. Si el evangelio es libertad, o si a libertad nos llamó Dios, ¿por qué nos sentimos esclavizados o por qué nos sentimos en opresión? Hay una adoración o una alabanza o una canción que salió que a mí nadie me obligó, fui yo quien decidí. Al hijo mío le encanta y a mí me gusta verlo como él dice: a mí nadie me obligó, fui yo quien decidí. Entonces él lo dice con esa manera y yo sé que alguien se rió cuando yo hice así. Pero es que mi hijo lo hace de esa manera y él dice que a él nadie lo obligó, él fue el que decidió. Entonces es importante saber que yo en mi casa no tenemos una regla establecida de que todos tienen que ser cristianos obligatoriamente. No hay, esta regla no existe en mi casa. Porque yo nací en una casa donde esa regla no existía. Y todos éramos creyentes, hasta el día de hoy todos somos creyentes. Algunos pastores, algunos evangelistas, algunos profetas, pero todos somos creyentes. Y es importante saber que al crecer en una familia donde no había imposición, pero sí había amor hacia Dios, y esto me da pena y me da terror ver líderes establecer reglas no dogmas y principios doctrinales que no son bíblicos, pero que se establecen para mantener el equilibrio en la congregación, la cual aceptamos y entendemos, pero que los primeros
irresponsables o los primeros irreverentes a cumplir dichas normas o dichos estatutos son los mismos líderes que la implantan, los mismos diáconos que la establecen. Son los primeros en anular estos decretos, en romper estos decretos como está establecido. Entonces vemos que se está manifestando lo que en Mateo 23, verso 4 nos dice. Que los escribas, los fariseos ponían cargas a estos hombres, le ponían yugos que ni siquiera ellos con un dedo lo podían mover. Entonces había facilidad de dogmatizar, había facilidad de imponer, había facilidad de establecer, pero que no establecían. Es como otros líderes que establecen el orar, establecen el ayunar, establecen el silicio, establecen la búsqueda espiritual, cosas que realmente satisfacen nuestra vida, pero ellos nunca son parte del proyecto, ellos nunca son parte del requisito, solamente son los voceros, quienes anuncian lo que se va a hacer, pero quienes no hacen lo que anuncian. Entonces es importante saber que cuando yo establezco un principio, cuando yo establezco una regla, yo tengo que ser el conducto o el motor para que eso se lleve a cabo. Pero ¿cómo se llevará a cabo? Cuando mi liderazgo, el primero en ejercer o en establecer algo, soy yo que lo impongo. Entonces, si yo soy el que impongo y soy el primero en romper lo que impongo no tiene valor ni tiene sentido. Porque vengo a ser yo un manipulador o un egoísta. Entonces, ¿por qué? Porque estoy obligando a la congregación, estoy obligando al pueblo a hacer cosas que yo en mi mente no la hago. Es como cuando yo planifico un silicio, yo soy el primero que tengo que estar en el silicio. Cuando yo establezco una semana de oración como líder, soy el primero que tengo que estar en la semana de oración. Cuando yo establezco que vamos a orar X tiempo, yo soy el primero que tengo que llegar. No puedo establecer y brillar por mi ausencia. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo esto en una carga. Ahora, ¿por qué digo esclavitud? Mis hermanos, el evangelio se ha vuelto una esclavitud para muchos. ¿Por qué digo se ha vuelto una esclavitud para muchos? Hay muchos que están en congregaciones que sus exigencias son muy elevadas y exageradas y antibíblicas sobre todas las cosas. Dando a entender que a nosotros se nos estableció una manera de conducta según Jesucristo, dándole a Moisés en el monte, le da una tabla donde habían 10 mandamientos, 10 maneras de cómo la iglesia en sí se venía de dirigir, de cómo la iglesia tenía que caminar. Fueron 10 principios. Pero vemos que Yeshua HaMashiach en el Nuevo Testamento lo reduce a 2. Amarás a tu prójimo y al Señor como a ti mismo. Y él dice, aquí se cumplen todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el que ama no va a ofender. El que ama no va a matar. El que ama no va a hablar mentira. El que ama no va a levantar falso testimonio. El que ama va a amar a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Entonces Jesús comprime los mandamientos, pero siguen siendo 10 mandatos, no 20 ni 24. Y tenemos en iglesia donde hay más mandamientos o más estatutos que yo no sé qué. Y hay una lista de reglamentos y cuando tú llegas, los primeros en romperlo son los que lo establecieron. Son los que los dictaron, son aquellos que dieron su opinión acerca de la dictadura, porque no se puede hablar de mandatos o no se puede hablar de ley, lo que es una imposición. Porque el evangelio no es una imposición, el evangelio es por gracia. La palabra gracia es amor, la palabra gracia es gratitud, la palabra gracia es favor, la palabra gracia es algo que se da sin esperar nada a cambio. Entonces nosotros estamos en un evangelio no por gratitud y por imposición. Como si fuera una obligación, hay sanción. Recuerde que donde hay una sanción es porque hay una esclavitud, hay una obligación. Por eso es que cuando alguien hace algo es metido a la cárcel. Ahora, hasta para asistir a la iglesia del Señor, te ponen una sanción. Y esto no es bíblico, mis amados. Lo único bíblico es cuando tú peques hay sanción. Pero si no hay pecado entre el medio, sino un capricho del hombre por dogma establecida para mantener el equilibrio. Y yo voy con esto, con la dogma, siempre cuando el primero en poner, el que la puso, la cumpla. Si el que puso algo no tiene capacidad de cumplirla, no la ponga.
Si tus hijos, tu simiente, tu parentela no tiene la capacidad de cumplirla, no la ponga porque no tiene esencia. Carece de poder cuando tú la estableces y tú no la cumples según la palabra del Señor. Según la palabra, en el pasaje que leímos, el que no la cumple está poniendo cargas y yugo. Es como que tú compraras esclavos y estás esclavizando a tus esclavos a tu manera y a tu antojo. Y la palabra del Señor no es eso. Así que si usted es un evangélico, que Cristo te llamó a libertad, no deje que nadie ni nada te oprima. Ven, porque a libertad nos llamó Dios. Hoy, ven, con vacas y altas, estamos aquí. No porque hemos llevado un evangelio de esclavitud, sino porque hemos llevado un evangelio de amor y de libertad y obediencia a las Sagradas Escrituras y a la voz de Dios. Así que recuerde que el 24 estaremos en Doñana, San Cristóbal, lugar La Sierra. Con nuestra hermana Versalina Nival hay algo épico que va a acontecer. Así que suscríbete, activa la campanita para que seas bendecido y que Dios cambie tu vida y tu lamento en baile. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.